Tanto en este proyecto de libro como anteriormente yo trabajé como en este reporte de seguridad ciudadana del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de América Latina. Y ahí también encontramos algo muy similar. O sea, en las percepciones de la gente, lo que más preocupa a los latinoamericanos no es el narcotráfico, ni siquiera son las pandillas, ¿no? O sea, con la excepción de algunos países justamente como El Salvador y en aquel entonces también Honduras y Guatemala. Pero lo que preocupa más es el robo, ¿no? O sea, como los delitos como que las personas viven de manera más cotidiana, ¿no? O sea, es el robo, otros delitos también de alto impacto como el secuestro e incluso, de nuevo, como con una mirada más amplia de lo que es la seguridad, o sea, pensando en seguridad humana, lo que a las personas les preocupa es no tener iluminación en las calles, no tener un transporte público seguro, no tener acceso a pavimento, ¿no? O sea, son estas otras cuestiones, otras dimensiones de la seguridad que no pasan, digamos, por el narcotráfico y no pasan por estos delitos. Pero efectivamente creo que además de la percepción, o sea, que como bien dices, en México, sorprendentemente, porque de nuevo el debate público y el debate también de políticas de seguridad está totalmente volcado hacia el narcotráfico, ¿no? Y el crimen organizado. Sorprendentemente, a los ciudadanos de a pie, incluso en comunidades que han sido dramáticamente impactadas por el narcotráfico, ¿no? Estamos hablando de Acapulco, de Tijuana, de Apatzingán, o sea, y Guadalupe, incluso en estos lugares que estudiamos, es el robo, ¿no? Lo que les preocupa, o son otras cuestiones que tienen que ver con, de nuevo, estas deficiencias estructurales o estas dinámicas de abuso o de violencia en los encuentros de los jóvenes de estas zonas marginadas con la policía, ¿no? La siguiente es una conversación con Gema Clope Santamaría, historiadora, socióloga y poeta nicaragüense, y una destacada especialista en el tema de la violencia en México y América Latina. Es profesora de la George Washington University en Washington, D.C., y autora de varios libros y artículos sobre temas de violencia, crimen, religión y género. Su trabajo ha recibido numerosos premios, reconocimientos y becas de parte de instituciones como la Asociación Internacional de Estudios Latinoamericanos, el Centro Woodrow Wilson, la Universidad de Loyola en Chicago, la Fundación Harry Frank Guggenheim, la Universidad de Texas en Austin y la Asociación Mexicana de las Ciencias, entre otras. Hablamos sobre su trayectoria académica y sobre sus investigaciones en torno a la violencia, el narcotráfico, los feminicidios y su más reciente libro sobre los linchamientos en México. Espero que esta conversación sea de su interés. Bueno, Gema, buenas tardes. Bienvenida al podcast y muchas gracias por aceptar la invitación y tomarte un tiempo para platicar sobre tu trayectoria y sobre tus investigaciones en torno a la violencia en México y en América Latina. Muchas gracias a ti, Irving, por la invitación. Bueno, a mí me gustaría comenzar la conversación, Gema, que nos contaras un poco de tu trayectoria, de tu historia personal, porque empezando ahí es muy interesante y creo que está conectada también con los temas que luego vas a trabajar. Tú naciste en Nicaragua, en Managua, pero yo he escuchado entrevistas tuyas en donde cuentas que justo empieza la revolución sandinista en Nicaragua y la guerra civil, y tus padres, buscando un lugar más seguro, alejándose precisamente de este entorno de violencia, de guerra civil, vienen a México en los 80, así que tú creces aquí en México y te has definido como una nica mexicana. Sí. ¿No? Aunque después vuelves a Nicaragua en los 90 y ya entras en más relación con la cultura nicaragüense. Entonces, ¿cómo fue esta experiencia para ti en la niñez y adolescencia con tu familia, estarte moviendo de Nicaragua a México en este contexto de una revolución? Sí. Como fue el caso de Nicaragua, ¿no? Sí, muchas gracias, Irving, de nuevo por la invitación y también por la oportunidad de platicar un poco de mi biografía y de mi experiencia personal, porque efectivamente creo que como académicos solemos como
trabajar y dialogar siempre en el registro de la objetividad, pero también hay que decir y aceptar que claramente los temas que estudiamos muchas veces reflejan quiénes somos, ¿no? Y entonces, pues a mí siempre me gusta como decir esto de cuando me preguntan por qué estudias estos temas de violencia y por qué estudias estos temas que de repente son tan difíciles y tan trágicos, pues un poco la respuesta está justo en mi historia personal y que de hecho con mi historia personal un poco la pregunta es la opuesta, ¿no? ¿Cómo podría no estudiar violencia si es que vengo de un país de donde vengo y crecí en un país como México, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, yo salgo con mi familia a raíz del triunfo de la Revolución Sandinista y sobre todo de la Guerra Civil, ¿no? O sea, mi familia... digamos, como muchos, como miles de nicaragüenses apoyaron la revolución en su momento, tenían como mucha ilusión de lo que podía pasar con la transformación política y social del país. Y de hecho tengo fotografías de pequeña donde mi mamá escribe, Gemita, naciste en una Nicaragua libre, ¿no? Entonces era este momento como de mucha esperanza y de transformación social, pero efectivamente por la guerra civil tuvimos que dejar el país y entonces fue para mí, pues crecer en México en esa década, ¿no? De los 80, donde había tantos migrantes de tantos países latinoamericanos, fue una experiencia increíble, ¿no? Porque por un lado era como esta conciencia de ser centroamericana, ¿no? Y también vivir, no lo puedo negar, algunas veces experiencias no tan agradables con las instituciones migratorias de México, como centroamericanos. Siempre es un poco más complicado ese tema de la migración con México, pero por otro lado encontrar una recepción y una calidez humana increíble, ¿no? Entonces, pero esa experiencia a mí me marca mucho como para identificarme efectivamente como nica mexicana, también para identificarme como migrante, ¿no? Y una conciencia, digamos, del impacto que la violencia y las divisiones al interior de una sociedad pueden tener para las vidas de las personas, ¿no? Entonces, de nuevo, mi familia no estaba involucrada directamente en el conflicto, pero fue por este efecto de la guerra civil que tuvieron que salir y para mí es claramente muy fuerte estar ahora, haber crecido en un país como México que, digamos, previo al 2006-2007 se veía a sí mismo como un país mucho más estable, ¿no? Y que era como la excepción dentro de un contexto latinoamericano con mucha agitación política a lo largo del siglo XX, ¿no? Entonces, para mí es en el momento en el que se da esa impronta de violencia o que percibimos como esta impronta de la violencia, yo empiezo a conectar esas historias de mis dos países, ¿no? O sea, un país en guerra civil en su momento que me hace dejar Nicaragua y luego un país como México que aunque no está en conflicto armado formalmente hablando, claramente está viviendo un conflicto, un conflicto civil, o sea, que tiene las características de los conflictos, digamos, no tradicionales, ¿no? Que son grupos armados que no tradicionalmente se identifican con una causa política, pero que claramente tienen consecuencias muy graves. Desde tu experiencia en estos dos países, ¿no? Me gustaría abundar un poquito más en esta doble vivencia que tienes tú tanto en Nicaragua como México, ¿no? Obviamente dos países con una historia muy distinta, porque México tuvo en el siglo XX un régimen como el PRI, con todos los problemas que generó, pero dio una estabilidad política que no tuvo ningún otro país en el continente, América Latina, quiero decir. En cambio, Nicaragua estuvo pues con la guerrilla y con un montón de conflictos ligados a la inestabilidad. Y sin embargo, son países con una cultura muy hermanada, muy parecida, ¿no? ¿Qué balance haces desde tu experiencia? ¿Qué similitudes y diferencias hay en México en esa transición que a ti te tocó vivir de venir a un país precisamente porque en ese momento se percibe como más seguro, como más estable? Y justo, qué paradoja, ¿no? Cuando viene la transición democrática, porque era como el gran pendiente de México, ¿no? En México, pues lo que falta es la transición democrática. Y justamente cuando la conseguimos, un sexenio después, estalla la violencia, a niveles que nunca se habían vivido cuando se supone que no teníamos democracia, ¿no? Y tú vienes de un país que ha vivido la violencia a otros niveles, ¿cómo puedes comparar esas experiencias?
Sí, no, es una comparación interesante y yo creo que un pendiente que tengo yo es justamente, yo para la tesis de licenciatura escribí una tesis sobre el movimiento de mujeres en Nicaragua y me metí mucho en la historia de Nicaragua y de hecho viajé a Managua y presenté los resultados con colectivos feministas allá. Y fue hasta el doctorado realmente que yo empecé a estudiar México, ¿no? O sea, en la maestría estudié El Salvador, ¿no? Entonces había estudiado como Centroamérica y fue hasta el doctorado que me animé estudiar México, yo creo que también por la distancia que me dio hacer el doctorado en Estados Unidos y como que con esa distancia ver ahora México con este distinto ángulo, digamos, que da como el estar fuera del país. Entonces, pero creo que tengo esta tarea pendiente que sería bien interesante pensar estos países y sus historias como disímiles, pero al mismo tiempo, como mencionabas, con muchos vasos comunicantes, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que yo enfatizaría es cómo ambas revoluciones, ¿no? La revolución de 1910 en México y la del Frente Sandinista de 1979, son revoluciones sociales que tienen un gran impacto a nivel global, ¿no? O sea, Nicaragua, a pesar de ser un país tan chiquito, en su momento genera como estas redes de solidaridad, no nada más en América Latina, sino en Europa y en otras latitudes del mundo, ¿no? Y creo que eso, ese, digamos, como apoyo que logra la revolución sandinista es muy comparable con el que tiene la revolución mexicana, ¿no? O sea, como generar estas redes de solidaridad, este apoyo y esta admiración realmente de que un cambio es posible. Entonces ahí tienes como una similitud en ambos contextos. Pero efectivamente, ¿no? La violencia, digamos, de la revolución sandinista y la guerra civil que le sigue debido a la contra que es apoyada por Estados Unidos, pues es una violencia de carácter político, ¿no? O al menos siempre me gusta decir de carácter político en el sentido más tradicional y estrecho de la palabra político, ¿no? Porque hay muchas formas de interpretar la violencia criminal que se vive en México y otros países hoy, también desde un registro político, ¿no? O sea, estos actores no es que no tengan agenda para nada, ¿no? O sea, si vemos el control que quieren ejercer sobre el territorio, si vemos las demandas que le hacen al Estado, los mecanismos de intimidación frente a la ciudadanía, hay formas de entenderlo políticamente, pero tradicionalmente son conflictos bien distintos, ¿no? O sea, la violencia, digamos, que lleva o que está detrás del conflicto en Nicaragua es una violencia política, tradicionalmente hablando, ¿no? Donde se enfrentan dos proyectos de nación opuestos, o sea, uno que le apuesta a la vía revolucionaria y para, digamos, finalmente terminar con décadas de la dinastía de Somoza y del control férreo de Estados Unidos, tanto de los intereses privados como también de los intereses políticos que tiene este país sobre Nicaragua. Entonces son proyectos distintos, ¿no? O sea, la contra apoyando la continuación del somocismo, ¿no? Y apoyando la presencia tradicional de Estados Unidos en el país, y el proyecto sandinista, que es un proyecto muy crítico de esto y que con una apuesta por la soberanía nacional muy fuerte. Entonces, ese es un conflicto, digamos, que de alguna manera en la narrativa de América Latina, en la cronología, es un poco como la violencia que conocíamos en América Latina a lo largo del siglo XX, ¿cierto? O sea, es como la que más hemos discutido, la que más hemos estudiado, es esa violencia en el registro político, ¿no? O sea, de militares, de guerrillas, de revoluciones, contrarrevoluciones, pero siempre en el lenguaje de la política tradicional. Y claramente lo que tenemos en el caso mexicano y en el caso de muchos otros países también hoy en día son estas nuevas guerras, ¿no? O sea, son nuevas guerras, son nuevos conflictos donde de nuevo no pasan por una definición estrecha de la política, porque estos grupos, o sea, ya sean grupos narcotraficantes o de crimen organizado en México, ya sean las maras en Centroamérica, estrictamente hablando, no quieren cambiar el orden social y político, ¿no? No es que quieran acceder al poder para entonces gobernar y transformar la realidad social y política, ¿no? Lo que quieren es, en todo caso, controlar territorios, ¿no? O sea, como ejercer, digamos, un poder soberano sobre cómo se ejerce la violencia a nivel local, controlar mercados ilícitos, pero no es la política. Y entonces sí para mí es como, yo creo que digamos, es algo que no he pensado sistemáticamente, pero creo que me ha ayudado un poco a entender estos contrastes entre los distintos registros de la violencia, los distintos lenguajes y las distintas formas de justificar el uso de la violencia, ¿no? O sea, uno estrictamente político y otro que no pasa, digamos, por ese registro, pero que de cualquier manera
altera el orden social y que de cualquier manera impacta las vidas de los ciudadanos de a pie, ¿no? O sea, si tú ves como el nivel o sea, el desplazamiento a nivel interno y la migración masiva, digamos, que ha producido el conflicto o la situación, digamos, de inseguridad que se vive en México hoy en día, pues es muy similar a la que se vio en Centroamérica durante los años 80 y durante las guerras civiles como más tradicionales, ¿no? Entonces, o la que vimos en Sudamérica a raíz de las dictaduras, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde estas categorías o esas divisiones tan binarias y tan reduccionistas entre migrante y refugiado no aplican hoy en día, ¿cierto? Porque muchos de los que están abandonando el país no es estrictamente por razones económicas, es también porque temen por su vida, ¿no? O porque realmente no logran verse no logran ver una salida que les permita defender la integridad física y material de sus familias. Claro, claro, que fue en parte la experiencia de tu propia familia, ¿no? Sí. Que no encajaría en este modelo de migración por cuestiones económicas, sino estamos huyendo de un escenario donde hay falta de expectativas a futuro de una vida mejor, ¿no? Sí. Yo te quería preguntar entonces sobre esto que estás reflexionando, ya cuando quisiste llevar estos temas a tu formación, a tu investigación académica, ¿qué tan fácil fue en el momento proponer estos temas en el ámbito académico mexicano de aquella época? Porque a lo mejor hoy serían temas bienvenidos, sí, ¿no? Pero quizás en ese momento fueran temas un poco como que no estaban en la agenda política o en la agenda política académica, ¿no? Tú hiciste una licenciatura en Relaciones Internacionales en el ITAM, aquí en México, y me llama la atención que luego brincaste a una maestría de género en la London School of Economics, y luego fuiste a Nueva York, a la New School, la famosa New School de Nueva York, y hiciste ahí el doctorado en Sociología y Estudios Históricos. ¿Cómo fue empatar en esta formación tan versátil y tan heterogénea que tú tienes estos temas de la violencia que nos estás platicando? Sí, fue interesante. O sea, yo, digamos, lo interesante es que yo empecé a estudiar México y empecé a estudiar los temas de violencia en México hasta que estuve en el doctorado, ¿no? O sea, no antes. Entonces, o sea, yo venía de una tesis de licenciatura en Relaciones Internacionales, pero que realmente era una tesis muy sociológica sobre el movimiento de mujeres y preguntándome por esta relación entre el movimiento de mujeres y las élites gobernantes en Nicaragua, ¿no? Y cómo habían cambiado desde principios del siglo XX hasta la Revolución Sandinista e incluso llegando al gobierno de Violeta Chamorro, ¿no? La primera presidenta en Nicaragua. Entonces venía de estudiar eso y eso me dio, digamos, la pauta para hacer esa maestría en género, porque estaba yo estudiando temas que tenían que ver con movilización de mujeres. Pero yo en la London School of Economics la maestría fue sobre políticas de mano dura en El Salvador, ¿no? Entonces yo había, digamos, previo a irme a la maestría, estuve trabajando en un proyecto sobre maras y entonces tuve la oportunidad de hacer trabajo de campo en México, en el sur y norte del país, entrevistar como a chicos y chicas activas en pandillas o que ya estaban, digamos, calmados y que no eran parte de las pandillas ya, pero que tenían una experiencia importante. Y fue parte de un proyecto transnacional muy ambicioso donde, o sea, el equipo se conformaba por investigadores que estaban en Centroamérica, investigadores en México y en Estados Unidos, ¿no? Y el objetivo era un poco, esto te estoy hablando, fue en el 2005 más o menos, que fue 2004-2005, que fueron años en los que en México había mucha preocupación sobre la presencia de las maras, ¿no? O sea, apenas empezaba a escuchar de las maras, había como esta ansiedad de que las maras están controlando el sur de México, están como penetrando en los barrios y comunidades en México, y entonces el proyecto tenía como objetivo hacer una evaluación basada en trabajo de campo de si eran o no estas pandillas transnacionales realmente, o en qué consistía su transnacionalidad, ¿no? Y entonces yo escribí un par de artículos al respecto, como diciendo, bueno,
el carácter transnacional de estas pandillas se refiere a su identidad, pero en realidad las redes como tales, criminales, no existen, ¿no? O sea, hay una poca coordinación en estas pandillas y además su presencia en México, al menos en los contextos que yo estudié, Tijuana y Tapachula, era muy limitada. Entonces, estoy en LSI trabajando violencia. Yo estoy trabajando violencia cuando estoy en la maestría. Y cuando entro al doctorado en Nueva York, yo quería escribir una tesis sobre la participación de mujeres en las maras en El Salvador. Ese era mi proyecto inicial. E hice como algunas entrevistas de campo en San Salvador para llevar a cabo esa investigación, pero me di cuenta que el tema iba a ser sumamente difícil, o sea, que iba a ser muy peligroso y además, de nuevo, esto ya eran 2008, donde las políticas de mano dura en El Salvador habían llevado a un recrudecimiento de la violencia, a que estos grupos estuvieran como más... fueran como más reacios a darle entrevistas a académicos. Y entonces yo, digamos que renuncié un poco a ese proyecto y en el Inter escribí un artículo como parte de mi doctorado sobre el linchamiento en Tláhuac, ¿no? Que ya había pasado hace varios años, en el 2004, pero que para mí fue un caso que me impactó mucho, como estoy segura que a muchos les impactó estando en México. Y entonces escribo un artículo como parte de mis tareas, digamos, del doctorado, y a raíz, digamos, de eso, de ese artículo que escribí, empiezo a pensar, bueno, en realidad creo que este puede ser el tema, ¿no? O sea, pero entonces llegué, digamos, a estudiar México después de haber estudiado la violencia en Centroamérica por varios años ya, y llegué, yo creo que un poco, como lo mencionaba antes, creo que la distancia, o sea, el no estar en México me permitió hacer eso. Pero sí quisiera decir como un poco como reacción de lo que me preguntaste. O sea, yo empecé con este proyecto en el 2008 más o menos. Entonces era como al inicio, digamos, de esta conversación que empezamos a tener en México sobre qué está pasando, ¿no? O sea, qué está pasando con los niveles de homicidio. Había como una cierta numerología, o sea, una obsesión por entender los números, con mucha razón, porque la verdad es que la estadística nos faltaba y porque no teníamos como un mapeo de dónde se concentraba la violencia. Y entonces, o sea, yo empiezo a escribir cuando apenas empieza como el tema de violencia a cobrar importancia, pero ojo que yo creo que hay antes y ahora mi tema no encajaba dentro de las narrativas como más dominantes, ¿no? Porque antes y ahora lo que domina la conversación pública es el tema de las drogas, ¿no? O sea, es el tema del narcotráfico, ya en conversaciones como que complejizan un poco lo que sucede en el país, se incluye un reconocimiento de que no es nada más el narcotráfico, que son grupos de crimen organizado que van más allá del narcotráfico, y ya en conversaciones más amplias todavía, entonces se abre la puerta para hablar de feminicidios, de secuestros, de extorsiones y de linchamientos, ¿no? O sea, pero creo que la mayor parte de la conversación pública en México sigue siendo acerca de las drogas, y de hecho, así como anécdota, yo estando en los estudios de doctorado, quería solicitar una beca muy famosa que ofrecía Open Democracy, pero no pude, o sea, no me la pude ganar porque era sobre democracia y drogas, ¿no? O sea, lo que les interesaba era violencia vinculada al narcotráfico. Entonces, como que la violencia que yo estudiaba no era como interesante, ¿no? O sea, porque no encajaba, digamos, dentro de las narrativas dominantes de lo que importaba estudiar de la violencia en México. Entonces creo que sí, estar fuera me ayudó, pero de nuevo un poco como mi trabajo me parece no encaja dentro de lo que se considera como importante estudiar en México o lo que ha monopolizado muchas de las conversaciones que estamos teniendo en México actualmente. Claro, es muy, muy interesante eso que estás comentando, ¿no? Justo por eso te preguntaba, porque yo imaginaba que no debió ser fácil insertar esos temas pues en el debate público, pero también en los apoyos académicos, sí, ¿no? Que muchas veces están sesgados hacia, digo, no está mal, pero están sesgados hacia determinadas agendas que se deduce que es lo que importa investigar en ese momento, ¿no? Así es. Uh-huh. Y esto lo conecto con algo que tú dices en un libro que tienes coordinado sobre la seguridad y violencia, que juntaron a un grupo impresionante de investigadores, y ahí tú en la introducción, en las conclusiones, haces un matiz muy importante conectado a esto que estás diciendo, ¿no? Señalas como coyuntura el año 2007, que es el año en que el gobierno de Calderón
declara la guerra contra el narcotráfico y todos los indicadores de violencia se disparan a partir de ese año. Pero aquí hay una cosa muy interesante que tú dices, bueno, pero los delitos del orden común, de robo a pequeño negocio o robo a mano armada en la calle cuando te asaltan, o la violencia familiar o violencia intrafamiliar, otro tipo de delitos que no están asociados al crimen organizado, se disparan también. Entonces, ahí de entrada, a priori uno no ve una correlación, ¿no? Entendemos que los delitos asociados al narcotráfico aumenten porque el Estado ha declarado una guerra contra los carteles, pero ¿por qué tendría necesariamente que aumentar los otros tipos de violencia? Ahí hay una cosa por explicar, ¿no? Me pareció muy, muy preciso ese señalamiento porque abre toda una veta de investigación y toda una veta de análisis, ¿no? Un adelanto de lo que ustedes proponen, el grupo de investigadores, quiero decir, ¿no? En ese libro, es que la violencia no está ligada exclusivamente al narcotráfico, sino al abandono estatal de las necesidades sociales. Es decir, en la medida en que el Estado abandona proveer seguridad, o sea, principalmente seguridad, pero también educación, pero también oportunidades de trabajo, pero también servicios culturales, etcétera, es que hay una descomposición del tejido social y eso va a aumentar las otras violencias. Y justamente a mí me llamó mucho la atención que mencionaras que desde la percepción de la gente, porque una cosa son los datos y otra es la percepción de la gente, ¿no? Desde la percepción de la gente, el narcotráfico no es la principal causa de inseguridad. La principal causa de inseguridad es que en tu colonia asaltaron la tienda de la esquina, asaltaron a tal en el parque, el vecino ya le pegó a la esposa. Es decir, ese ambiente de violencia cotidiana que es lo que la gente vive. En cambio, si de repente aparecen unos ejecutados que se sabía que estaban en alguna pandilla o en algún grupo de narcotráfico, eso es más como de, bueno, se lo merecían porque ellos están en el juego. ¿No? Entonces, es bien interesante cómo tú marcas la distancia entre dos violencias. ¿Qué nos puedes decir sobre estas dos violencias, ¿no? Sí, no, esa es una muy, muy buena pregunta y creo que efectivamente, o sea, como tendemos a entender, como académicos tendemos a pensar en estos fenómenos de manera compartimentalizada, ¿no? O sea, y la hiperespecialización que promueve la academia de repente nos impide analizar estas cuestiones en conjunto, ¿no? O nos crea como estos puntos ciegos. Pero efectivamente, o sea, creo que un poco, tanto en este proyecto de libro como anteriormente yo trabajé como en este reporte de seguridad ciudadana del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de América Latina. Y ahí también encontramos algo muy similar. O sea, en las percepciones de la gente, lo que más preocupa a los latinoamericanos no es el narcotráfico, ni siquiera son las pandillas, ¿no? O sea, con la excepción de algunos países justamente como El Salvador y en aquel entonces también Honduras y Guatemala. Pero lo que preocupa más es el robo, ¿no? O sea, como los delitos como que las personas viven de manera más cotidiana, ¿no? O sea, es el robo, otros delitos también de alto impacto como el secuestro e incluso, de nuevo, como con una mirada más amplia de lo que es la seguridad, o sea, pensando en seguridad humana, lo que a las personas les preocupa es no tener iluminación en las calles, no tener un transporte público seguro, no tener acceso a pavimento, ¿no? O sea, son estas otras cuestiones, otras dimensiones de la seguridad que no pasan, digamos, por el narcotráfico y no pasan por estos delitos. Pero efectivamente creo que además de la percepción, o sea, que como bien dices, en México, sorprendentemente, porque de nuevo el debate público y el debate también de políticas de seguridad está totalmente volcado hacia el narcotráfico, ¿no? Y el crimen organizado. Sorprendentemente, a los ciudadanos de a pie, incluso en comunidades que han sido dramáticamente impactadas por el narcotráfico, ¿no? Estamos hablando de Acapulco, de Tijuana, de Apatzingán, o sea, y Guadalupe, incluso en estos lugares que estudiamos, es el robo, ¿no? Lo que les preocupa, o son otras cuestiones que tienen que ver con, de nuevo, estas deficiencias estructurales o estas dinámicas de abuso o de violencia en los encuentros de los jóvenes de estas zonas marginadas con la policía, ¿no? O sea, como dinámicas de discriminación y abuso. Entonces,
Eso lo que te habla es, o sea, por un lado que de nuevo son estos puntos ciegos que tenemos tanto en la literatura académica como en la conversación pública. Y luego justamente la clave aquí es entender los vasos comunicantes entre esas distintas formas de violencia, ¿no? O sea, porque por un lado digamos, como las fuentes detrás de esto son muy específicas. O sea, si hablamos del narcotráfico, solemos pensar más en términos como de redes ilícitas, o sea, cuáles son los mercados transnacionales que los facilitan. Y por otro lado, estas lógicas, digamos, de delitos más cotidianos tienen que ver con dinámicas estructurales distintas, pero al final, o sea, yo creo que más allá como de esos como disparadores más inmediatos, a nivel estructural e institucional, las causales son muy similares, ¿no? O sea, estamos hablando justamente de deficiencias en provisión de seguridad y justicia, pero también, y de manera muy central, provisión de servicios, ¿no? O sea, de bienes, de un mínimo, digamos, de seguridad social y económica que les permita a las personas como ver otro horizonte. Y por otro lado, deficiencias institucionales, ¿no? Como esta presencia, digamos, insuficiente, selectiva y muchas veces hiperpunitiva por parte del Estado, ¿no? O sea, que no está, o sea, hay un abandono social por un lado, es como una paradoja, ¿no? Hay un abandono social por un lado, pero por otro lado hay como una presencia exacerbada cuando se trata de castigar o de mandar como agentes, digamos, de la federación o también militares a ciertas zonas que han sido tradicionalmente abandonadas. Entonces, creo que sí es importante pensarlas en conjunto y creo que, digo, otra cosa que a mí me ha interesado siempre es como pensar cómo esas violencias están encadenadas, ¿no? Es otro argumento que plantea el libro, ¿no? La violencia por parte del Estado, la violencia que se experimenta en grupos de crimen organizado, cómo está vinculada con violencias que se viven a nivel del hogar, ¿no? A nivel doméstico. O sea, cómo hay en la vida de una persona pueden encadenarse estas violencias, ¿no? Desde la violencia que viven muchas personas en el hogar hasta la violencia que experimentan en la calle, en la comunidad y por parte del Estado. Bueno, entrando a violencias específicas que ya estás hablando, ¿no? Yo te quiero preguntar, en base a tu formación en estudios de género, además, ¿cuál es tu opinión o tu balance? No sé qué tan a profundidad hayas estudiado el caso de los feminicidios en México, pero seguro has estudiado aspectos, ¿no? Entonces, ¿qué podrías decirnos desde las perspectivas de tu campo de estudio? ¿Cómo es la problemática de los feminicidios en México? ¿Están asociados? O sea, mi pregunta específica es, ¿en qué medida están asociados al machismo o a estructuras que podríamos llamar heteropatriarcales? ¿Y en qué medida responden a otro tipo de factores? Yo lo pienso comparando, porque digo, no es poca la diferencia si uno ve la cantidad de feminicidios comparando 3 países, por ejemplo, España, Argentina y México, ¿no? En España y en Argentina hay movimientos feministas muy potentes con una cantidad de feminicidios al año mucho menor en México. Entonces, esa cantidad de feminicidios tan disparatados en México en comparación con estos países, a mí me hace pensar que tiene que haber otras causas además del machismo o de las estructuras patriarcales, ¿no? Sí, no, ese es un gran punto de comparación y también un muy buen argumento para pensar que hay algo más, ¿no? Detrás de esto. O sea, yo empezaría por decir que de alguna forma mi trabajo sobre linchamientos me llevó a estudiar feminicidios antes del feminicidio, ¿no? O sea, antes de que estuvieran, digamos, tipificados como tales y antes de que estuviera en la conversación pública en México, había feminicidios, desde luego, ¿no? Entonces, muchos de los casos que yo analizo, que se dan entre el 30 y el 60 en México, en ese periodo posrevolucionario, son casos de mujeres que son asesinadas por ser percibidas como transgresoras, ¿no? Entonces, por ser mujeres que no obedecían, digamos, al patrón hegemónico, digamos, de feminidad asociada con ser buena madre, con estar en casa, con tener una cierta como pasividad y docilidad, y sino que eran mujeres como poderosas, que eran de nuevo percibidas como transgresoras.
sexualmente, pero también por el nivel de liderazgo que tenían, ¿no? Y entonces los linchamientos que yo analizo en contra de brujas, me gusta pensar que es una mirada, digamos, o una ventana hacia esos precursores del feminicidio en México, ¿no? O sea, como el feminicidio antes del feminicidio, es esa historia como de estas mujeres que eran percibidas como transgresoras, no nada más acusadas de brujería, muchas de ellas también linchadas o amenazadas por ser supuestamente malas madres, ¿no? O sea, por no cumplir con este ideal de maternidad y de entrega, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Entonces, y luego por otro, o sea, sí he escrito algunas cuestiones sobre feminicidio y también como pensando más en clave como de política pública, ¿no? O sea, como parte de mi colaboración con el Wilson Center, donde soy una Global Fellow, ese ha sido como un poco mi trabajo con ellos, pensar en el feminicidio en México más en la actualidad. Y ahí yo diría que, o sea, lo primero que quisiera notar es que los perpetradores del feminicidio han cambiado históricamente, ¿no? O sea, en México, digamos, cuando se tuvo esta crisis primera en Ciudad Juárez que lleva esta movilización colectiva en el país, se hablaba, por un lado, de feminicidios que eran causados por las parejas íntimas de estas mujeres, ¿no? O sea, por algún familiar, por la pareja íntima, un patrón que, por cierto, observamos en muchos lugares en el mundo, ¿no? O sea, que las mujeres están más proclives a ser victimizadas por parte de gente que conocen que por extraños, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, en Ciudad Juárez también se hablaba de bandas de crimen organizado, ¿no? O sea, estábamos como, de nuevo, nos faltaba varios años por llegar como a un entendimiento más claro sobre el crimen organizado en México, pero se hablaba también de que eran víctimas de crimen organizado. Ahora, en los últimos años, yo diría, a partir de nuevo como de esta respuesta militarizada y punitiva frente al narcotráfico en México, tenemos también como victimarios o como perpetradores fuerzas públicas, ¿no? Entonces, la militarización de la seguridad en México y de las respuestas a la seguridad en México han llevado también a un aumento en los feminicidios y hay trabajos que han demostrado que hay una correlación importante entre la militarización de la seguridad en México y la vulnerabilidad de las mujeres, ¿no? Entonces creo que estamos hablando de nuevo no nada más ya de parejas íntimas y de actores del crimen organizado, sino también del Estado mismo, ¿no? O sea, y el Estado ya no nada más digamos, como responsable en términos de omisión, sino también de comisión directamente por parte de las Fuerzas Armadas o de otros agentes de seguridad pública. Ahora, ¿qué está detrás? O sea, creo que lo decías tú muy atinadamente, ¿no? Efectivamente, claro que el patriarcado y claro que digamos, como la subvalorización de las mujeres y también como la cierta normalización de la violencia y el hecho de que se vea a las mujeres como naturalmente como víctimas, ¿no? O sea, y que hay una aceptación social donde esa muerte es aceptada o donde niveles de violencia, porque de nuevo el feminicidio es como la punta del iceberg, ¿no? O sea, es como la expresión más trágica, pero sin duda no es la única, es la más visible, pero antes de ese feminicidio, antes de esa muerte, hubo en muchos casos instancias de violencia física, psicológica, económica en contra de esta mujer que al final fue víctima de un feminicidio. Entonces, todas esas violencias efectivamente tienen que ver con digamos, con valores o con una visión patriarcal que subyace y que existe en México y en otros países de América Latina. Pero también hay problemas que tienen que ver, de nuevo, con las omisiones y las comisiones por parte del Estado, ¿no? O sea, con las políticas de seguridad que existen en el país. Y entonces, ahí yo subrayaría, o sea, si ves la crisis de feminicidios en el Estado de México, es claro que hay omisiones claras por parte del Estado, omisiones en términos de qué nos investiga, pero también, o sea, de qué no hace el Estado en términos de violencia intradoméstica o qué no hace el Estado en términos de apoyos económicos para las mujeres. Entonces, ahí está una omisión muy grave antes, digamos, del feminicidio, ya no se diga en términos de la investigación y lo que sigue después de que se llevan a cabo estos actos. Entonces, hay una omisión clara y, como te decía, hay también una comisión ahora que tiene que ver con las políticas de seguridad como militarizadas del país. Entonces, creo que eso
eso nos permite entender lo que está pasando. Y una nota positiva, yo creo que sí ha cambiado fuerte en México, o sea, a partir de Ciudad Juárez, pero también lo vemos ahorita, es un movimiento de mujeres y feminista pues muy, muy impresionante, ¿no? O sea, con una capacidad de articular un discurso crítico fuerte. Entonces, creo que la base social, ¿no? La legitimación social de estos actos había históricamente también descansado en una aceptación social de que estas muertes de alguna manera se lo buscó, ¿no? O sea, ya sea porque eran mujeres de la calle, ¿no? O sea, que estaban saliendo a altas horas de la noche, que se estaban embriagando, comportándose de manera no aceptable, o porque simplemente estaban atreviéndose a trabajar y a ganarse, ¿no? Un ingreso propio. Entonces había una aceptación social y eso creo que está cambiando en México, ¿no? Y hay que decirlo también porque, digamos, al menos por parte de la sociedad civil, me parece que ha habido una respuesta crítica importante y quizás eso nos ofrece como una ventana de esperanza de que pueden cambiar las cosas. Claro, porque es alarmante, ¿no? Los números que maneja México, no porque México tenga más población que España o Argentina u otros países, sino en proporción, ¿no? Se mide, creo que muertes por cada 100 habitantes, por cada 1000 habitantes, no me acuerdo cómo se mide, en porcentaje de todos modos es estratosférico la diferencia que marca México en este tipo de crímenes, ¿no? Una verdadera crisis, pues crisis de seguridad, crisis de violencia de género, no sé cómo calificarla, ¿no? Entonces, bueno, sí, ojalá. Ante esto que estás comentando de la falla del Estado, me gustaría volver un poquito a esto, ¿no? Porque lo que planteabas en este libro sobre seguridad y violencia, cuando decíamos que el abandono estatal a las necesidades sociales, ¿no? Yo tengo ahí una gran como duda, no alcanzo a comprender, porque por un lado hay una sensación de que el Estado mexicano en el siglo XXI se ha agrandado más que achicado, ¿no? Se ha agrandado, ha penetrado en más áreas de la vida civil, y sin embargo, al mismo tiempo se tiene la percepción de que faltan los servicios estatales, ¿no? Sí. Porque no es de que como en algunas corrientes ahora se habla mucho de la era neoliberal, yo no estoy tan de acuerdo con eso de la era neoliberal, pero bueno, son opiniones. Pero de todos modos, la era neoliberal empezó en los 80. Entonces, si se lo atribuyéramos a la era neoliberal, hubiéramos visto que los crímenes se disparan desde los años 80 y 90. Y no ocurre así, ocurre específicamente en el 2007. Entonces, yo me pregunto si tiene que ver no con el achicamiento del Estado para atender problemáticas sociales, porque como digo, en México se percibe que más bien el Estado ha crecido, sino con su ineficiencia. Sí. ¿Será que al abandonar el régimen autoritario, ese régimen autoritario tenía, precisamente por su condición de autoritario, tenía la capacidad de ejecutar más o menos bien, más o menos mal, pero ejecutaba determinados servicios y pareciera ser que de repente en un escenario en donde la oposición gobierna por más de una década la capital del país y varios estados importantes, aparecen partidos políticos, hay una mayor variedad democrática en los gobiernos a todos los niveles y sin embargo hay una percepción de que el Estado no está cumpliendo sus labores sociales. ¿Se deberá a ineficiencia más que al achicamiento del Estado? Sí, no, es buena pregunta y son preguntas complejas. O sea, creo que lo primero que me parece que es importante definir es cómo conceptualizamos esa presencia del Estado, ¿no? O sea, y cuando hablamos de ausencia, presencia del Estado, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque yo creo que efectivamente puede ser, las dos cosas pueden ser ciertas. Puede ser que tengamos un Estado que está presente en términos, por ejemplo, selectivos, cuando se trata de nuevo como de castigar o de hacer un despliegue militar,
pero que en estas mismas comunidades está ausente en lo que trata de infraestructura pública o la provisión de servicios básicos, ¿no? Entonces, y muchas comunidades, digamos, que hoy enfrentan violencia y también históricamente enfrentan violencia, son comunidades que han experimentado ambos lados del Estado, ¿no? O sea, son comunidades que han sido socialmente abandonadas, ¿no? Y como políticamente marginalizadas, y por otro lado han sido comunidades que han estado hiperintervenidas, ¿no? Cuando se trata como de la presencia de destacamentos militares o de intervención militar, ¿no? Entonces, o sea, si pensamos, por ejemplo, me gusta siempre como, no sé, pensar en ejemplos, por ejemplo, Apatzingán, ¿no? O sea, un lugar que, de nuevo, en términos como de infraestructura, en términos como de los servicios que se requieren, de oportunidades de empleo, o sea, es una comunidad que ha estado como muy golpeada y muy abandonada. Y por otro lado, es una comunidad que, o sea, a partir de la guerra contra las drogas, ¿no? Ve un despliegue militar impresionante, ¿no? Entonces, creo que hay que calificar justamente como qué presencia, a qué nos referimos con esa presencia del Estado, ¿no? Ahora sí creo que lo que mencionaba sobre, digamos, como el reajuste, digamos, o la inestabilidad que genera la democratización es muy cierta, ¿no? O sea, como esta descentralización del poder y sobre todo como, y esa es una tesis que han planteado varios estudiosos, incluidos Sandra Ley, Guillermo Trejo, ¿no? O sea, como, y también Angélica Durán Martínez, como esta cuestión de cómo la democratización, sobre todo porque genera, digamos, desajustes en términos de los pactos que existen entre autoridades estatales y grupos del crimen organizado, y también generan como falta de coordinación o dificultan la coordinación entre distintas agencias de seguridad, ¿no? A nivel como federal, estatal y local. Ahí la democratización tiene como un impacto, ¿no? Y no es necesariamente, de nuevo, como la ausencia del Estado, sino más bien como cómo trastocan esta democratización y esta descentralización del poder, los manejos que se hacen de la violencia, cómo se negocia la violencia, ¿no? O sea, como esa capacidad, digamos, que tenía el Estado posrevolucionario y el Estado priista de coordinar a varios niveles cómo se usaba la violencia, ¿no? O sea, esa capacidad de coordinar creo que se ha perdido con la democratización. Ahora, una cosa que sí quisiera apuntar es que estadísticamente, efectivamente, ¿no? El homicidio, o sea, entendida la violencia en términos de homicidios y entendida en términos de datos a nivel agregado, efectivamente, a partir de 1940, la tasa de homicidios empieza a bajar en México y solo empieza a aumentar en el 2007, ¿no? No obstante, sí creo que nos falta mucho por aprender en términos de qué sucede, por ejemplo, con otros indicadores de inseguridad, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que si tomamos en cuenta los robos, si tomamos en cuenta incluso de las violaciones, que las violaciones se mantienen en números como muy preocupantes a lo largo del siglo XX, entonces creo que tendríamos una foto distinta de lo que pasó México en el siglo XX, ¿no? Y un poco mi trabajo y el de otros historiadores ha tratado de decir, bueno, quizás no nos bastan los homicidios para entender la violencia, ¿no? Tenemos que ver otras violencias y tal vez no nos bastan tampoco esas estadísticas a nivel agregado, ¿no? Porque esas estadísticas a nivel agregado nos dan una historia muy incompleta que deja por fuera dinámicas locales que al final creo que son las que importan para explicar la crisis de seguridad que se vive en el país hoy en día, ¿no? Entonces, igual todas estas hipótesis son hipótesis, ¿no? Porque faltan muchos datos, nos falta un entendimiento más granular, más diferenciado a nivel como geográfico y también en términos, de nuevo, de abrir la perspectiva y romper como con esta visión de la violencia como homicidio solamente. Claro. Ahora hablemos de otra violencia también muy específica, pero que tú has estudiado a profundidad, que es el linchamiento, ¿no? Entonces déjame nada más anunciar que estás publicando este año la versión en español de tu libro sobre los linchamientos, que la versión en español se llama En el vórtice de la violencia, formación del Estado, injusticia y linchamientos en el México postrevolucionario, ¿no?
editado por Grano de Sal o Grano de Arena, no recuerdo cómo se llama la editorial. Grano de Sal. Grano Sí, de Sal, sí, ¿eh? sí, sí. Y le pusimos al final en la vorágine de la violencia. Iba a ser en el vórtice y le cambiamos en la vorágine. Seguramente lo traduje Sí, sí, de la lo versión en limitamos. inglés, ¿no? No, En la sí, vorágine, tienes la razón. vorágine quedó. En la vorágine de la violencia, no en el vórtice. Uh-huh. La vorágine de la violencia. Y bueno, ahí tú te metes a profundidad a hacer una historia del linchamiento en México después de la Revolución Mexicana. Aquí hay casos muy famosos. Quizás el más famoso de todos sea el de Canoa, uh-huh. En el 68, en una comunidad llamada Canoa en Puebla, en donde un grupo de jóvenes que trabajaban en la universidad fueron a subir una montaña y en el pueblo los confundieron con comunistas porque el cura exacerbó los ánimos de la comunidad diciendo que eran comunistas y los lincharon, ¿no? Uh-huh. Y este caso es muy famoso porque fue llevado al cine en una película muy clásica de la cinematografía mexicana y porque además se dio en el contexto de a pocas semanas de la matanza de Tlatelolco. Uh-huh. Entonces hubo muchos factores que confluyeron en que el caso de Canoa cimbrara al país y se ha quedado ahí como un referente cultural de linchamiento. Y luego hay casos contemporáneos que todavía perviven en la memoria de la gente, como el linchamiento en Tláhuac de algunos años, o el de Puebla otra vez, en esta comunidad de Papatlazolco, ¿no? En donde lincharon a un joven abogado porque lo confundieron con un secuestrador de niños, si no entiendo mal, ¿no? Sí, sí. Entonces, vamos a decir, la opinión comúnmente aceptada sobre el linchamiento es que son actos irracionales, actos en donde hay una debilidad del Estado y la gente se cobra justicia por propia mano. Y tú en tu libro, en tu investigación, haces una crítica de esta opinión tradicional sobre el linchamiento y complejizas a un grado muy, muy interesante el tema del linchamiento. Entonces, ¿qué nos puedes contar sobre este libro? Sí, sí, efectivamente, pues es una investigación de muchos años y que, como mencionaba anteriormente, pues inicia justamente por ese caso de Tláhuac, ¿no? O sea, ese fue el primer caso que a mí me lleva, digamos, el caso de Tláhuac sucede en noviembre del 2004 y años más tarde, cuando ya estoy estudiando el doctorado, regreso a ese caso y escribo un artículo que después se convierte como en la semilla de la tesis doctoral que eventualmente llevará al libro, ¿no? Y bueno, efectivamente lo que, digamos, mi interés era un poco como entender lo que en ese entonces aparecía como más paradójico aún, ¿no? O sea, cómo es que un país como México, o sea, que experimentó una democratización o un proceso de democratización exitoso, que digamos a nivel macroeconómico le estaba yendo muy bien, o sea, cómo explicar estos actos de violencia, ¿no? Esta forma de violencia además tan cruenta, colectiva, ¿no? O sea, que tiene como esta dimensión tan espectacular y que de nuevo conlleva un uso de la violencia fuera de las leyes, pero que además tiene una, digamos, un lenguaje muy particular, una gramática muy particular en términos de lo que se le hace al cuerpo de las víctimas, ¿no? O sea, desde luego mutilaciones, pero también quema del cuerpo y el dejar los cuerpos expuestos para que los otros los vean, ¿no? Entonces, a mí esa gramática de la violencia de los linchamientos, que es tan cruenta, tan espectacular, me llamaba mucho la atención entenderla. Y efectivamente lo que yo encuentro es que, contrario a lo que ha solido como decirse desde la sociología e incluso trabajos de la ciencia política, esta no es o sea, los linchamientos no ocurren en lugares en los que el Estado está ausente, pero más bien históricamente han ocurrido en lugares donde el Estado se hace presente, pero esa presencia es percibida como ilegítima, como abusiva, o como una presencia que está de alguna manera irrumpiendo en dinámicas locales, ¿no? O sea, que donde este Estado no se considera legítimo o donde se piensa que el Estado no debe de intervenir, ¿no? O sea, pasando por proyectos de modernización, secularización, centralización, pero también campañas de vacunación, campañas de alfabetización, etcétera, ¿no? Entonces, me sitúo... el estudio, digamos, se sitúa en el México posrevolucionario, o sea, en una época en la que se ven como donde se ponen los cimientos de lo que va a ser el Estado priista, ¿no? Y donde
ya no está, digamos, el país en un momento de guerra civil, ya pasó la guerra civil de la revolución, ya pasó el conflicto cristero, y no obstante, esos años que, de nuevo, a nivel macro y a nivel agregado, ¿no? O sea, mi estudio incluye, o sea, va de 1930 y los 60 e incluye, digamos, esa década donde supuestamente los homicidios bajan, o bueno, más bien donde los homicidios bajan a nivel agregado, y de nuevo, esta mirada más desde abajo, o sea, como más desde el ámbito de lo local, me permite como entender otra dimensión de la violencia, ¿no? O sea, me permite ver que esta foto que nos da como la estadística del homicidio a nivel agregado no logra captar estas dinámicas de control social que se dan a nivel local, ¿no? Y donde, de nuevo, no es nada más... no es nada más el Estado, pero también los ciudadanos mismos, en este caso, a través de los linchamientos que están haciendo uso de la violencia, ¿no? Y efectivamente lo otro que, respondiendo un poco a lo que tú decías, ¿no? O sea, no son actos irracionales, es decir, podemos desde luego ser críticos de estos actos, y mi libro hace un esfuerzo muy... hay una intención muy clara, digamos, de ser crítica de estos actos, ¿no? O sea, de decir que esta forma de violencia reproduce más violencia, que son actos de control social, que no debemos interpretarlos como una herramienta de los débiles que permitan a los débiles cambiar su realidad, o sea, que al contrario reproducen el status quo, son formas de violencia que han históricamente permitido excluir a personas que están en los márgenes de la sociedad, o sea, que son vistos como otros, como amenazantes, incluidos como los trabajadores de la universidad, en el caso de Canoa, comunistas, pero también socialistas, protestantes, mujeres acusadas de brujería, y desde luego robachicos y otros supuestos criminales, ¿no? Entonces, no es una herramienta de los débiles, no es una forma, digamos, de violencia que resuelva, digamos, las causales de la exclusión y de la inseguridad que viven estas personas, ¿no? O sea, no cambia esa realidad, y por el contrario lo que hace es reproducir más violencia. Entonces, creo que podemos ser muy críticos. No obstante, es posible entender las razones detrás de estos actos, ¿no? Y cuando analizas los cientos de casos que yo he analizado, o sea, para el libro yo analicé 366 casos, construí una base de datos, pero esa base de datos es a partir de un universo mucho más amplio, y yo diría que a lo largo de una década que he estudiado el fenómeno, pues he estudiado muchos más casos, ¿no? O sea, hasta 1000 casos o más, incluidos casos del presente. Entonces, lo que yo observo es, hay patrones, ¿no? O sea, hay patrones que tienen que ver con el rumor, que tienen que ver con quiénes son identificados como chivos expiatorios, y que tienen que ver también con una relación que históricamente ha estado caracterizada por una desconfianza profunda hacia las autoridades, pero también una cultura del castigo por parte de las comunidades, ¿no? Donde se cree que la cárcel o que el castigo, digamos, que pasa por las leyes no es suficiente para responder a las transgresiones que han cometido estas personas. Entonces, efectivamente, no me parece que nombrar estos actos como actos de barbarie sea suficiente, porque ese es un juicio de valor, pero que no nos mueve de lo normativo y no nos permite explicar el fenómeno. Entonces, lo que yo trato es de entender ese fenómeno sin justificarlo, y traer como esta historia no conocida hasta ahora del fenómeno, para entender el presente también, ¿no? Para entender por qué continúan sucediendo estos casos en México y en otros países de América Latina. En tu libro mencionas un montón de casos. O sea, yo una de las cosas que saco es que, bueno, es multicausal el tema del linchamiento, ¿no? Entonces, eso se nota mucho. Tú hablas desde linchamientos justificados religiosamente, linchamientos justificados por el miedo a lo desconocido, a alguien de fuera, o a alguien que llegó a la comunidad pero no es como nosotros, y entonces amenaza el status quo. Pero también hablas de linchamientos por encubrimiento, por venganzas, por envidias, por conflictos comunitarios, y algo también que me llamó mucho la atención, especie de linchamientos disfrazados, es decir, si yo me quiero deshacer de un enemigo político o de un enemigo personal, suelto un rumor para que el pueblo lo linche, y entonces la responsabilidad no cae en mí, sino la responsabilidad cae
en el pueblo, ¿no? Eso me pareció bastante perverso, pero por lo que en tu investigación es un caso también bastante común, ¿no? Las acusaciones en falso para provocar el linchamiento. Es como una especie de linchamiento teledirigido, ¿no? Sí, totalmente. Y entonces yo quería preguntarte de toda esta multiplicidad de casos que tú has estudiado, ¿cuál es el que a ti en lo personal más te ha impactado, más te ha movido cosas en lo personal, ¿no? El más perturbador que tú hayas, por las cuestiones que tú consideres, ¿no? Sociales, sí. culturales, no sé. Mira, creo que o sea, un poco lo que efectivamente son como muchas causas y al mismo tiempo todos lo que tienen en común es como esta necesidad tan básica en todas las sociedades, no nada más la mexicana, de identificar como a un chivo expiatorio, ¿no? O sea, un chivo expiatorio que permite como a las comunidades y a la sociedad misma darle sentido a conductas que de otra forma parecerían como muy amenazantes o fuera de control, y que por otro lado también permite resolver como disputas, ¿no? O sea, permite como efectivamente como resolver como conflictos intracomunitarios o incluso como impedir ciclos de venganza, ¿no? O sea, porque por un lado el linchamiento efectivamente podía ser utilizado como una manera de vengarte de alguien, pero el linchamiento lo que permitía es que era disfrazar esas venganzas como actos colectivos de justicia, ¿no? O sea, la ventaja, entre comillas, que tiene el linchamiento es que justamente no se ve o no se percibe como una venganza privada, ni siquiera se percibe como un delito, sino como una forma de justicia, ¿no? Una forma de justicia que la comunidad misma en su conjunto está apoyando. Entonces, todos tienen en común como esta, digamos, como esta tragedia de la condición humana, que es esa necesidad de fabricar chivos expiatorios, ¿no? Entonces, cada sociedad tiene los suyos, ¿no? O sea, yo creo que históricamente es interesante para mí observar cómo digamos, ya no están tan al centro de las preocupaciones de la sociedad en México las brujas o los comunistas, ¿no? Los protestantes sí en algunas comunidades, pero no es lo que domina. Lo que domina es hoy en día el narcotraficante, el robachicos, el secuestrador, como esta figura del criminal es la que es hoy en día como la que genera más preocupación, y en algunas instancias también el migrante está empezando a ser una fuente de miedos en México y una fuente de rechazo, ¿no? Entonces también estamos viendo como la emergencia de esos chivos expiatorios que en Estados Unidos tiene una larga data y creo que en México está empezando a suceder más. Yo creo que uno de los casos, digamos, o de las fuentes que más a mí me llamaron la atención y que me han motivado para trabajar en el proyecto de libro en el que estoy trabajando ahora, tiene que ver con aquellos que se legitiman o que están sustentados en un discurso religioso, ¿no? O sea, y entonces, ¿por qué? Porque pues para mí es quizás como lo más contradictorio, es que personas que están, digamos, en su día a día creyendo o apoyando como creencias religiosas y que al mismo tiempo creen en el carácter, digamos, el carácter sagrado de la vida humana, ¿no? O sea, o que le dan como un carácter sagrado a la vida humana, pueden ser las mismas personas que estén participando en la comisión de estos actos, ¿no? Y en atrocidades que de nuevo tienen una gramática muy peculiar, ¿no? O sea, como incluido, como decía, mutilación, quema, etcétera, ¿no? Y muchos de esos casos, o sea, por ejemplo, hay un caso de este joven de las camisas rojas que se da en Coyoacán, en Ciudad de México, en la década de los 30, y este joven es linchado por gente que está saliendo de la iglesia, ¿no? O sea, y de hecho también muy similar con el de San Miguel Canoa, ¿no? Donde son católicos, son personas que van a misa, son personas que incluso están tocando las campanas para avisar del linchamiento. Y entonces, ¿cómo reconciliar esta idea de que son personas creyentes, o sea, que creen en el carácter sagrado de la vida humana y que además en su vida, digamos, rutinaria están rezando el rosario? Y, o sea, ¿cómo, no? ¿Cómo reconciliar ese uso de la violencia justificado o legitimado a partir de las creencias religiosas? Y eso es un poco lo que estoy investigando ahora, ¿no? O sea, ¿cuál es el entrecruce entre religión, política, que hace posible que la religión
sea una fuente de legitimación de la violencia en México, históricamente, y cómo y cuándo la religión puede actuar como un mecanismo que más bien previene la violencia, ¿no? O sea, en qué instancias históricas y contemporáneas vemos la religión más bien como un aparato crítico que permite impulsar la paz en México y que permite pensar en formas alternativas de justicia. Entonces creo que ese es una, y quizás también es porque como muchos me crié como católica, ¿no? O sea, soy católica culturalmente hablando, más que de otra forma, pero pues sí, o sea, me crié en una familia muy católica, ¿no? En mi familia en Nicaragua y después creciendo en México. Entonces, esa para mí es una pregunta fascinante, ¿no? O sea, preguntarme como esa relación entre violencia y religión y justo por estas docenas de casos que estudié que eran motivados por creencias religiosas. Y me hace pensar también esta relación que estás estableciendo entre la violencia y religión, me hizo pensar en la violencia revolucionaria, como desde los movimientos de izquierda, sobre todo, que son más cercanos a América Latina, se han justificado actos de violencia muy atroces en base al objetivo revolucionario, ¿no? Claro. Todo se puede sacrificar por el objetivo revolucionario y cometidos por militantes que justamente llevan en el discurso el valor de la vida humana. Claro, no, absolutamente. Sí. Y de hecho tengo como un artículo, me parece que salió el año pasado en una revista que se llama The Americas, donde analizo narrativas de martirio, o sea, que tanto por parte de militantes católicos, pero también doy cuenta de cómo los revolucionarios están un poco haciendo uso o están tomando prestado esos elementos del martirio desde el catolicismo, pero para dar cuenta del sacrificio, ¿no? de los revolucionarios y al mismo tiempo justificar, ¿no? el uso de la violencia. Entonces creo que sí, hay algo muy poderoso, me parece, en apelar a lo sagrado para legitimar la violencia y esta cuestión como de las causas justas o de la guerra justa, la encontramos, por supuesto, tanto entre la violencia perpetrada por católicos, pero también aquella perpetrada por revolucionarios, porque la revolución misma se convierte como en esa causa justa, ¿no? O sea, que justifica todo porque va más allá, digamos, de la vida individual y tiene que ver con esa colectivo. Y en una causa sagrada. Totalmente, sí. Una causa sagrada también, ¿no? Total. Entonces, la sacralización de la violencia creo que es importante y también como una violencia es redentora en tanto se hace y se justifica en nombre de esa causa justa. Claro. Bueno, Gemma, para ir cerrando, porque has sido muy generosa con tu tiempo, quería hacerte una última pregunta sobre este tema de linchamiento, ¿no? ¿Qué lugar ocupa México en otras realidades que tú conozcas en cuanto al linchamiento? No estamos hablando de un país en donde ocurre mucho o poco en comparación a otros lados, y en comparación a otras realidades que tú conozcas, si hay en el linchamiento en México alguna particularidad, o es más bien, como estabas mencionando hace rato, algo de la condición humana que se puede dar en sociedades culturalmente muy distintas, ¿no? Sí, creo que es una muy buena pregunta y es importante porque justamente el linchamiento es un fenómeno global, ¿no? O sea, digamos, Estados Unidos tuvo una historia muy fuerte de linchamientos, ¿no? De mediados del siglo XIX hasta principios del XX, y de hecho de ahí viene como el término linchamiento, de lynching, ¿no? Que México y otros países de América Latina toman prestado, digamos, de ese léxico de la violencia en Estados Unidos, pero es un fenómeno global, o sea, que se ha dado y se da en países tan disímiles como Sudáfrica, India, ¿no? Y también en América Latina, Guatemala, Ecuador, Bolivia. Entonces, no es un fenómeno exclusivamente mexicano, pero yo diría, bueno, dos cosas. Primero, ¿dónde está México en términos de estadísticas, ¿no? Primero, señalar que, de nuevo, las estadísticas que tenemos y los números que tenemos son limitados, ¿no? Porque no hay estadísticas oficiales realmente y porque la mayor parte de los estudios que tenemos están basados en análisis de prensa, que siempre tienen como sus vicios y sus ausencias. Pero yo diría que, de acuerdo a los datos que tenemos, México sí está entre los países en América Latina que tienen una mayor presencia de linchamientos. ¿Qué lugares aparecen, digamos, en estos números? Están Guatemala, están Bolivia, están Ecuador, ¿no? Yo diría que México está y Brasil, ¿no? Son como los países
en los que sabemos que esta práctica tiene una mayor prevalencia. Hay países donde se ha documentado, digamos, por ejemplo, Argentina, pero que creo que la presencia es mucho más limitada. Hay otros casos que, digamos, nos da cuenta de que hace falta mucho por estudiar, donde pareciera ser que no sucede, pero puede ser porque pasan otras formas de control social, ¿no? O sea, por ejemplo, El Salvador, ¿no? O sea, un país con una historia muy larga de, digamos, de limpieza social y de escuadrones de la muerte. Parece no registrar linchamientos, pero puede ser que ahí la forma de justicia extralegal pase por formas más ocultas, ¿no? O sea, que no tienen este carácter espectacular, pero que sí pasan de otra forma. Ahora, habiendo dicho esto, el linchamiento es un fenómeno global, pero sí tiene sus manifestaciones muy particulares, o sea, histórica y geográficamente hablando. Entonces, ¿qué es lo peculiar de México? ¿No? O sea, yo diría, históricamente, en el periodo que yo estudio, el linchamiento tiene que ver con una reacción y un lenguaje de resistencia frente a un proyecto posrevolucionario que intentaba centralizar, modernizar, pero también que estaba fundamentado en un uso de la violencia por parte de las autoridades mismas, ¿no? Entonces, la peculiaridad del linchamiento en México, en el México posrevolucionario, es esa, ¿no? O sea, está inserta en ese proyecto de formación de Estado posrevolucionario. Y hoy en día, pues tiene que ver también con los miedos y las ansiedades y las percepciones de inseguridad que se tienen en México, particularmente hoy. Entonces, ¿qué es más común en México? Linchamientos por robo y por robachicos. O sea, son como dos de las causas como más fuertes del linchamiento hoy en día. Y entonces eso te habla que, de nuevo, como sociedad, ¿qué nos preocupa más? Son ese tipo de delitos los que preocupan más a la gente. Y son los que llevan como a esta respuesta, ¿no? Entonces creo que lo peculiar diría que es eso, por un lado, y por otro lado también el hecho de que continúa antes como ahora habiendo una cierta aceptación por parte de los funcionarios públicos de que esta forma de violencia casi que es inevitable, ¿no? O sea, ya sea llamándosele de manera errónea que son usos y costumbres, o diciendo que qué se le puede hacer porque si la autoridad no hace nada, pues entonces eso también me parece muy peculiar en el caso de México, que se justifica ya sea como usos y costumbres o también como una forma de resignación, ¿no? De bueno, pues las autoridades no están, no se puede hacer nada, entonces pues ¿qué se le va a hacer, ¿no? Entonces creo que se da en otros casos de América Latina, pero creo que en México de nuevo está aunado como o vinculado a esta larga historia de los linchamientos de la cual doy cuenta en el libro. Muy interesante el tema, la verdad, ¿no? A mí me ha dejado pensando mucho, ¿no? Cómo se puede pensar el tema de la violencia en México a partir de todo lo simbólico que representa el linchamiento, ¿no? Y una cosa muy interesante que algunos historiadores plantean que desde las guerras de independencia la violencia se quedó en México y no se volvió a ir nunca, ¿no? Todo el siglo XIX, no nada más por las invasiones extranjeras, sino por la cantidad de caudillos, golpes militares, la Revolución Mexicana ni hablemos, y todos los ecos de la Revolución Mexicana. Este linchamiento en la época postrevolucionaria que tú estudias, pues tiene que ver con eso, ¿no? Y luego, bueno, en el siglo XXI ya hablamos del recrudecimiento a partir de la guerra del narco y partes en donde el Estado es fallido. No diríamos que es fallido en general, pero sí en muchos sectores en donde el Estado es fallido. Y bueno, eso puede explicar esta ola de larga duración histórica de violencia que ha vivido México. Sí. Hace rato mencionabas que estás trabajando tu siguiente investigación, que tiene que ver con lo religioso. Sí. Me gustaría que, si pudiéramos cerrar la conversación, que nos cuentes o nos adelantes un poco de qué se trata esta investigación. Sí, no, desde luego. Y bueno, y quería hacer nada más eco de algo que dijiste tú, y es eso como, sí quisiera enfatizar que creo que la historia lo que nos permite es justo recalibrar el lugar de la violencia en México, ¿no? O sea, entender que no llegamos a una historia de violencia en 2007, o sea, que hay una larga historia de la violencia que necesitamos entender y que, por supuesto, la violencia es un fenómeno histórico y cambia, pero eso
pero a la vez es un fenómeno justamente que nos ayuda a entender el presente, ¿no? Entonces ha cambiado la violencia, pero no es una cuestión nueva, no es un fenómeno nuevo y creo que esos cambios son importantes y esta larga trayectoria o esta mirada de largo aliento es importante para entender el presente. Y bueno, sí, o sea, estoy trabajando en este proyecto de investigación, o sea, con esta idea de, por un lado, entender la violencia religiosa o esa relación entre violencia y religión más allá de una mirada centrada en las relaciones iglesia-estado, ¿no? O sea, como que me interesa, al igual que en este proyecto, entender esta cuestión más bien desde abajo, sabiendo las experiencias de las personas, viendo más allá de los mandatos de la iglesia o la posición oficial de la iglesia, qué es lo que los católicos de a pie pensaban, ¿no? O sea, por qué justificaban la violencia, cómo lo hacían, cómo hicieron muchas veces malabares para decir que el mártir era aquel no nada más que se sacrificaba en nombre de Cristo, sino también el que asesinaba en nombre de Cristo, ¿no? Entonces me interesa como esa lectura. Pero también me interesa una lectura que no piense en la religión como automáticamente algo que genera violencia, ¿no? O sea, porque también creo que hay una mirada un poco reduccionista que ha tendido a vincular o asociar lo secular o la secularidad con la pacificación o con la modernización o con menor violencia y la religión como algo que pertenece como a un pasado de fanatismo, de ignorancia y que automáticamente nos podría llevar a conflicto. Entonces, también estoy en diálogo con otros académicos que han problematizado esa relación. Entonces, esos son como, digamos, desde esa perspectiva, tratar de entender también qué contribución puede tener la religión para pensar la paz en México, ¿no? Qué aportes podrían tener como grupos religiosos, de nuevo, no necesariamente pasando por la Iglesia Católica, sino incluso como más a nivel, digamos, como de sociedad civil o nivel comunitario, y pensando, y lo que me motiva mucho es pensar en un país como México, que es el país con más católicos en el mundo después de Brasil, y un país como México, que es el 6º lugar, me parece, en América Latina en números de homicidio, pensar esa relación, ¿no? O sea, si hay 2 características centrales para entender a México hoy en día, es que es un país católico y que es un país con mucha violencia. Entonces, ¿cuál es la relación entre esas 2 variables? Eso es lo que busca contestar mi libro o la investigación en la que estoy trabajando actualmente. Muy bien, pues ojalá pronto vamos a estar al pendiente de esa investigación. Pues Gema, muchas gracias, ha sido la verdad un gusto escucharte y aprender de tus investigaciones y establecer este diálogo, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo y por compartir tan generosamente tus conocimientos. Gracias a ti, Irving. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos de la audiencia. Hasta luego, hasta la próxima. Hasta luego.